Estamos en la ruta 9, ruta Transchaco, ruta que vamos a hacer casi en su totalidad. Nos va a llevar varios días, va a ser una aventura aparte sin duda alguna. Ahora a ver dónde terminamos el día para mañana comenzar con todo. La Karen está mirando mucho esto. Vamos, justo venía. Vi el cartel y dije Karen va a mirar al menos. Bueno, los primeros metros en la Transchaco, un chipa. De hecho había tanto movimiento y bueno, veníamos tan concentrados con el puente primero, después con el tránsito, después que nos dimos cuenta que cumplimos los 64.000 kilómetros de ruta, de camino, así que por eso me compré el chipa. Entonces las fotos de los 64.000 van a ser con el chip. Es lindo lugar. Ay, sí, está hermoso. Canilla de agua que tiene agua porque está goteando, banquito, sombra. Árboles para medida justa para hamacas. Gracias a los chicos acá de, si no me equivoco, Petrochaco, porque entramos tan rápido. ¿Qué libro? Veníamos re cansados. Yo de la ruta alcancé a ver el chulengo ese. El chulenguito. Me dijeron, sí, por supuesto, pasen atrás. Listo. Ay, gracias, bueno, muchachos. Bien. Y bueno, a descansar. Para un tereré o mate, ahora veremos. Pero tenemos que ver. El departamento de Presidente Hayes forma parte de la región occidental del Paraguay, conocida como el Chaco paraguayo. Es el departamento más extenso del país, con una superficie que supera los 72.000 kilómetros cuadrados, aunque tiene una de las densidades poblacionales más bajas. Su capital es Villa Hayes, ubicada frente a Asunción sobre el río Paraguay. Esta cercanía convierte al departamento en uno de los principales accesos al Chaco, tanto para el transporte como para la producción. El paisaje está dominado por llanuras extensas, montes bajos, palmares y zonas de humedales que varían según la época del año. El clima es bastante extremo, veranos muy calurosos con temperaturas que superan fácilmente los 40 grados Celsius e inviernos secos y más suaves. Las lluvias son irregulares y eso marca profundamente la vida cotidiana, la producción y hasta los caminos. La economía del departamento se apoya principalmente en la ganadería, con grandes estancias dedicadas a la cría del ganado bovino, una actividad clave para el Paraguay. A esto se suman comunidades rurales, poblaciones indígenas y colonias que forman parte del entramado social de la región. A pesar de su cercanía con la capital, gran parte del departamento conserva un carácter rural y poco urbanizado, con largas distancias entre poblaciones y rutas que atraviesan zonas casi despobladas.
Es una pieza central del Chaco paraguayo, donde el territorio, el clima y la producción definen la forma de habitar y recorrer el lugar. Después de un muy buen descanso y tranquilo sobre todas las cosas en la Petrochaco de Benjamín Acebal, gracias nuevamente a los playeros, a los chicos que atienden ahí. Estamos transitando hoy el primer día íntegramente sobre la Transchaco, ruta nacional 9, y creo que va a ser un día largo hoy. Primero porque tenemos viento este, lo cual hay que aprovecharlo. Después se vienen los días fuertes de viento norte, poco en diagonal y de frente, y también porque hace unos días, luego de una tormenta grande que nos agarró ahí en Itagüá, bajó drásticamente la temperatura, de días desde Encarnación de 40 grados de máxima, 41, 42, pasaron las máximas a 28, 29, así que de ahora en más hay unos 3-4 días de temperaturas relativamente lindas, con máximas de 30 grados y mañanas muy frescas. Entonces hay que aprovechar estos días. Para que se dé una idea, la semana pasada lo que es en Filadelfia y Mariscal Estigarribia, más o menos a la mitad de lo que es esta ruta, un poquito más allá, hacía temperaturas de 43, 45 grados. Así que tener estas temperaturas, aunque sea por unos días, es muy importante, por lo cual hay que aprovecharlo. Transchaco, tenemos varios kilómetros por delante, pero ya este clima, como digo, nos hace disfrutarlo un montón, mucho más. Raro igual esto. Buen día. Día. Una vez que cruzamos Cerrito nos encontramos con una gran fila de vehículos. No sabíamos a qué se debía hasta que llegamos a la comunidad indígena de Río Verde y ahí nos enteramos, hay un corte de ruta. Al parecer ya lleva varias horas porque la fila es larguísima. El corte se debe a un reclamo de la comunidad indígena por asistencia estatal. Llegamos hasta el inicio del mismo y bueno, nos paramos ahí a esperar. Buen día, ¿cómo le va? Y la gente de la comunidad hizo seña para que nos dejaran pasar, así que bueno, gracias a ellos por eso. Veremos en qué termina este reclamo y demás. Ahí veo ese vehículo que viene de frente que se va a encontrar con esa fila larguísima. Vamos a ver cuántas horas más duran, nos vamos a dar cuenta porque va a ser el tiempo que no tengamos vehículos de atrás. Por un tiempo vamos a tener la calzada para nosotros, ojalá que sea rápido la solución, tanto para la comunidad indígena como para los conductores, para el bien de todos. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo en solitario, salvo los vehículos que vienen de frente. Sí, yo no sé si se esperan esto porque la verdad que hay tantos vehículos que creemos que fue algo de un momento para el otro, así que se están enterando todos una vez que llegan a la fila. Pero como sí, nosotros. Como nosotros. Pero sí, es un corte grande, hay casi 100 metros de corte, está toda la comunidad instalada. No. ¿Más de 100 metros era? Ah, el corte en sí mismo sí, pero la fila de vehículos y un par de kilómetros capaz que había. Bueno, las bicis nos abrieron la puerta que nos dejen pasar sin ningún problema, la verdad, toda la comunidad estuvo de acuerdo. Gracias.
Creo que nunca tuvimos tanto espacio para circular. Está la ruta 9, amplísima de por sí, con las banquinas de casi 2 metros pavimentadas. Y de aquel lado está la famosa Transchaco, la ex ruta 9, calzada y de vuelta simple. Se la ve muy angostita transitando por acá. Pero bueno, no solemos tampoco ir así uno al lado del otro charlando de la vida en general. Y yendo a una velocidad promedio de 19, ahora estamos en 21. Definitivamente es un día que hay que aprovechar, porque cuando se libere van a venir todos también bastante acelerados, pero tenemos esa banquina para ir también. Hoy se dieron las condiciones, porque además, bueno, esta ruta de que no hay tránsito, por lo menos por ahora, tenemos viento favorable, así que hay que aprovechar. Espectacular, diría un gran amigo brasileño. Saludos, Richard. Saludos, Soraya. Al parecer ya se liberó. Hay que recuperar. Eso sí que utilizan todas las vías disponibles. Sí. Obviamente que los primeros que pasaron y a las chapas fueron las camionetas 4x4. Vientito nos hicieron cuando pasaron. No mientras que no, ni a filmarla. Mientras que no usen la banquina para adelantar. Acá hay uno de los viejos mojones de la vieja Transchaco, digamos. El número 91 aún permanece en pie, un poquito de costado, pero permanece. Vamos a buscar uno de los mojones nuevos ahora. Allá cerquita se ve uno. Habiendo avanzado unos 400 metros más o menos, nos encontramos con el mojón de la nueva Transchaco, que marca el 89, lo que nos hace suponer que la vieja y la nueva no tienen el mismo punto de inicio, o bueno, que tal vez alguna medición no está correctamente hecha. Yo pienso que tal vez es lo del punto de inicio, que empieza un poquito antes. Como sea, obviamente este es el kilometraje que tenemos que tener en cuenta. El kilometraje oficial. Vamos a ver igual si encontramos el 91 del nuevo. Con Cruz venimos diciendo que posiblemente hayan cortado nuevamente el tránsito allá. De todos lados viene. Seguramente volvieron a cortar allá cerca del cerrito y hace un rato liberaron porque hace más o menos media hora no estaba pasando ningún vehículo y ahora están pasando todos de golpe, así que al parecer es un corte intermitente.
La Ruta Transchaco, conocida oficialmente como Ruta Nacional 09 Carlos Antonio López, es la carretera más extensa del Paraguay, con unos 780 kilómetros que atraviesan los departamentos de Presidente Hayes y Boquerón. Hoy su kilómetro cero está en Falcón, en la frontera con Argentina, y continúa hacia el noroeste hasta la frontera con Bolivia en Fortín Sargento Rodríguez. Antes de su construcción, la única manera de acceder al Chaco desde la región oriental era por vía fluvial por el río Paraguay y luego por caminos precarios, apenas transitables, especialmente en la temporada de lluvias. La construcción de la Transchaco comenzó a mediados de la década de 1950 como un proyecto estratégico para integrar territorialmente el Chaco al resto del país. En 1961 se completaron y conectaron los tramos norte y sur de la ruta, lo que marcó un antes y un después en la comunicación terrestre con las zonas más remotas del oeste paraguayo. Desde entonces ha sido fundamental para el desarrollo económico, especialmente para la ganadería y el transporte de mercancías, y ha servido como eje para la ocupación y el crecimiento de comunidades chaqueñas. Me gusta la palabra que dice frescura. Frescura. Para ver. Vamos, ahí al lado hay un poquito de sombra. Un poquito más de sombra. Acá. Oh. Uy, acá siempre se enfumas y echar sombra. Y eso que es verdad, no está haciendo la temperatura, está en 30 grados nomás. Sí, pero es que está muy fuerte el sol. Imagínate No hay nubes. Imagínate con 45, 47 grados. Unos días más, pero bueno. Con 30 ya te da ganas de chupar estos hielitos. Para que busque la navaja acá. ¿Sabes? Son que las 2 de la tarde. 2 de la tarde. En el peor momento porque el calor viene abajo. La de tráeme una navaja. Casi 110 kilómetros pedaleados, muy buen kilometraje para nosotros, aunque nos están faltando unos 6-7 kilómetros hasta el destino de hoy, a la comunidad kilómetro 160, que es donde queremos llegar y hacer noche. Serían unos 117-118 kilómetros, más que bien para nosotros. Anteriormente pasamos por la comunidad kilómetro 134 y de ahí en más no hay otro. Desde que salimos de Aceval en el kilómetro 44 hasta esta comunidad son 90 kilómetros donde no hay más que 2 paradores. Paramos en uno de ellos, en el del kilómetro 106, a comprar hielo, y después no hay más que entradas a estancias que, vale decir, están cerradas, y algunas tienen un techito tipo parada de colectivos donde puede haber una sombra. Después no hay sombra, entonces el día fue productivo, pues no paramos tanto más que almorzar,
a comprar hielo y alguna fruta en algún pedacito de sombra. Y ahora nos estamos dando el gusto de pedalear por la ex Transchaco. Ahí está la principal. Y ahora sí, fue el momento de tomar esta parte, mucho más tranquila también que aquella banquina, pero fue solo para decir que vamos por acá, porque la ruta 9 también sigue siendo muy tranquila. Últimos kilómetros. Vamos todos tapados porque si bien no es la temperatura normal de acá, el sol pica, pero viste cuando estábamos en la sombra se ponía fresco. Pero sí tenemos que ir tapados porque 30 normal que en esta época, sí, es un poquito más elevada, pero 30 grados queman igual. Y lo estamos, a medida que avanzamos hacia el oeste y avanzan las horas, lo tenemos cada vez más de frente al sol. Y bueno, son los últimos kilómetros. Otra noche más en una estación de servicio, como fue anoche en Acebal, comenzando a transitar por la Transchaco. En este caso una estación de servicio Shell en la comunidad Paipucú, muy cerquita de la comunidad kilómetro 160, que acá se pueden ver las antenas. Estaremos a 2 kilómetros. Muy amable, enseguida preguntamos y nos dijeron que podía ser de este lado o de aquel. Estuvimos descansando en aquel lado y después vinimos a ver. Y siempre se valora mucho tener donde apoyar una bicicleta. Esta medida es exacta para una hamaca. Esta medida es exacta para otra hamaca. El café, ¿cómo estamos? Pero ya pude ser día asadito y nada, ya pude ser día asadito y a ver con los amigos, hubo así nada de paseo, claro, compartir el video, qué bueno, ya se siguen amigos o vienen a visitar Paraguay, pues, se va amigos ya en el tiempo y ya felicitamos porque cuando compartir día asadito y puta gente de paseo. Bueno, Carlos, ahora me lo traducís. Sí. Aquí viene nuestro amigo, dice que están caminando, paseando, de todos lugares, barrios, pueblos, vienen. Nos encontramos con él, nos conocemos, nos hacemos conocidos, nos hacemos amigos. Y hoy le queremos invitarle una cena, un chanchito de jabalí, para poder compartir todos juntos. Dice que mañana ellos después de estos partes van recién, este es el cuarto punto del lugar recién. Es larga, ¿no? Es largo el camino, lo que le espera, dice. Y tenemos que compartir con él, es bueno compartir con los amigos. Gracias.
Claro, una linda sorpresa, ¿verdad? Sí, es bueno compartir con nosotros así, acá en Paraguay. Bueno, Y gracias. estamos demasiado contentos. Gracias. Vamos a charlar un rato antes que también después vayan a comer y a descansar. Sí. Pero bueno, primero esto, ¿verdad? Riquísimo. Riquísima avena, te pato. Me está tomando, eso es agua. Aguarda. Aguarda. Unas cervecitas, Kaiser. Claro. Para acompañar el clima acá del Chaco paraguayo. Chaco Paraguay. Costilla de chancho silvestre. Como amigos. Nos gusta la pasión que ustedes tienen, nos gusta. Como si fuera que nosotros también ¿Son futboleros? nos gusta ser chofer. Andar en una ruta. Somos chofer, andando. Mira, perdona. Yo Sí, bueno, Carlos, Fue un placer, fue un placer. un placer. Vamos a descansar Ahí un estamos. chiquitito por la mañana. Carlos para Alberto, hacer, entonces. Puede Placer, ser otra amigo. vez. Gracias Suerte. por deleitarnos con el jabalí. Hablamos, perdona. Fue un placer. Cuando guste. Ahora ya O sea, la tienen próxima los- visita va a ser en limpio. tienen Vamos a pasar por nuestro limpio. Venga un poco y pase por Eh, casa, descansar 1 o 2 días. Y después para irse atrás. Una parada en limpio entonces. Sí, sí. Mire, Carlos, que nosotros lo tenemos en cuenta. Nosotros Sí, notamos sí. limpio, Carlos y Carlos Carlos Alberto. Alberto. Venga nomás ya. Gracias, gracias. Cuando venga, venga. Gracias. Sí, Gracias por la cena, la Sí, verdad sí, que sí. lo disfrutamos mucho. Vamos a seguir todavía. Gracias. Vamos a seguir todavía. Ese no termina aquí. Exactamente. Empieza recién, ¿eh? Chicos, vayan a Fue un descansar. placer. Vayan a descansar que mañana el día sigue. Suerte. Todos viajamos mañana. Sí. Chicos, adiós. Que nos salga todo bien. Que nos salga Por supuesto, así será. Chao. Chao, chao. Y acá nomás, al ladito del comedor. La cucha. ¿Lista? ¿Está muy llena? No, estoy muy dolorida. Mucha carne para bueno, a dormir. ¿Poné igual el despertador o lo pongo yo? Qué linda gente, la verdad. No esperábamos terminar la noche así. Pero bueno, espero que disfrutamos de este viaje. Gracias, Carlos Alberto. A dormir. ¿Querés ir por la vieja o por la nueva? Ay, tengo tantas opciones. Banquina, ruta. Ruta vieja, ruta nueva, banquina. No, vamos por esta nomás. Vamos por este y después vamos cambiando cuando nos aburrimos. Porque no sé cada cuánto están las conexiones. No viene nadie. Adiós.